Muy buenas, espero que estés muy bien esta semana. Hoy vamos a continuar la lectura de un curso de milagros. Te quiero recordar que estamos en el capítulo número 26, la transición. Y qué buen título para este año. Este año 2025 es eso, es un año de transición. Wow, esa es una pequeña reflexión ahí. Y vamos a continuar con esta parte número 3 que se llama la zona fronteriza. Así se titula. Y vamos a ver qué nos trae esta lectura para hoy. Y dice así, la complejidad no forma parte de Dios. ¿Cómo podría formar parte de Él cuando Él solo conoce lo que es uno? Él solamente conoce una sola creación, una sola realidad, una sola verdad y un solo hijo. Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo. ¿Cómo iba a poder haber entonces complejidad en él? ¿Entre qué habría que decidir? Pues el conflicto es lo que da lugar a las alternativas. La verdad es simple, es una sola y no tiene opuestos. ¿Y cómo iba a poder presentarse la discordia ante su simple presencia y dar lugar a la complejidad allí donde únicamente existe la unicidad? La verdad no elige, pues no existen alternativas entre las que elegir. Y solo si lo hubiera, podría ser la elección un paso necesario en el avance hacia la unicidad. En lo que es todo, no hay cabida para nada más. Sin embargo, esta inmensidad se encuentra más allá del alcance de este plan de estudios. No es necesario, pues, que nos detengamos en algo que no puede ser captado de inmediato. Existe una zona fronteriza en el pensamiento que se encuentra entre el mundo y el cielo. No es un lugar, y cuando llegas a ella, te das cuenta de que está fuera de los confines del tiempo. Ahí es donde se llevan todos los pensamientos, donde se reconcilian los valores conflictivos y donde todas las ilusiones se depositan ante la verdad y se juzgan como falsas. Esta zona fronteriza está justo más allá de las puertas del cielo. Ahí todo pensamiento se vuelve puro y totalmente simple. Ahí se niega el pecado y en su lugar se recibe todo lo que es, lo que simplemente es. Este es el final de la jornada. Nos hemos referido a ese lugar como el mundo real. Sin embargo, hay una contradicción en esto, en el sentido de que las palabras implican la idea de una realidad limitada, una verdad parcial, un segmento del universo hecho realidad. Esto se debe a que el conocimiento no ataca a la percepción. Ambos se llevan sencillamente el uno al otro, y solo uno de ellos continúa más allá de la puerta donde se encuentra la unicidad. La salvación es una zona fronteriza donde los conceptos de lugar y tiempo, así como el de elegir, tienen un significado, si bien se puede ver que son temporales, que están fuera de lugar y que toda elección ya se ha llevado a cabo. Ninguna creencia que el Hijo de Dios albergue puede ser destruida.
pero lo que es verdad para él tiene que llevarse ante la última comparación que él jamás tendría que hacer, la última posible evaluación, el juicio final sobre este mundo. Se trata del juicio de la verdad con respecto a la ilusión y el del conocimiento con respecto a la percepción. No tiene ningún significado y no existe. Esto no es algo que tú decidas. Es la simple declaración de un simple hecho. Pero en este mundo no hay hechos simples, porque todavía no está claro lo que es lo mismo y lo que es diferente. Esta distinción es lo único que se debe tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión, pues en ella radica la diferencia entre los dos mundos. En este mundo, elegir se vuelve imposible. En el mundo real, se simplifica. La salvación se tiene justo antes del umbral del cielo, pues sólo la percepción necesita salvación. El cielo jamás se perdió y por lo tanto no se puede salvar. Mas ¿quién puede elegir entre sus deseos del cielo y su deseo del infierno, a menos que reconozca que no son lo mismo? Reconocer la diferencia es la meta de aprendizaje que este curso se ha propuesto. No irá más allá de este objetivo. Su único propósito es enseñar qué es lo mismo y qué es diferente, sentando así las bases sobre las que la única lección que se puede hacer. Este mundo complejo y súper complicado no te ofrece ninguna base sobre la que elegir, pues nadie comprende lo que es lo mismo y todo el mundo parece estar eligiendo entre alternativas que realmente no existen. El mundo real es la esfera de la elección hecha realidad, no en el resultado final, sino en la percepción de las alternativas entre las que se puede elegir. La idea de que hay alternativas entre las que elegir es una ilusión. Aún así, dentro de esta ilusión yace el deshacimiento de todas las ilusiones, incluida ella. ¿No se parece esto a tu función especial en la que la separación se subsana al pasar de lo que antes era el propósito de ser especial a lo que ahora es el de estar unido? Todas las ilusiones son una. Y en el reconocimiento de este hecho radica el que puedas abandonar todo intento de elegir entre ellas y de hacerlas diferentes. Qué fácil es elegir entre dos cosas que obviamente son distintas. En esto no hay conflicto. Abandonar una ilusión que se reconoce como tal no puede ser un sacrificio. Cuando se desposee la realidad a aquello que nunca fue verdad, ¿cómo iba a ser difícil renunciar a ello y elegir que por ende no puede sino ser real? Así finaliza esta parte número 3, la zona fronteriza. Yo me estaba imaginando cuando nos contaba ahí que las puertas del cielo iba a haber alguien pasándote la cuenta, ¿no? Y en realidad el juicio final no es si lo hiciste bien o no, si eres pecador o no. El juicio final lo haces tú mismo, solo al darte cuenta de que todo fue una ilusión.
Aquí te dice, lo único que necesita ser salvada es la percepción. El Hijo de Dios ya es salvo, es inocente, pero Él tiene que ser capaz de reconocerlo. Así que no es Dios el que te va a juzgar. El juicio no tiene que ver con un otro, como aquí en la tierra que tenemos a los jueces, ¿no? y, a los, y a los abogados defensores y al culpable, o al posible culpable, porque se presume inocente, al menos en mi país, se presume inocente. Aquí te dicen, no, tú eres el hijo único e inocente. Y me viene una frase que les comenté ayer a unas amigas, de hecho. Me sorprende que vuelva a salir hoy. Pero es una frase que leí de un gurú de la India, de uno de los libros, no te podría decir cuál fue porque estoy leyendo como 3 libros en paralelo, pero por ahí puede haber sido Ramakrishna o puede haber sido eh, Vivekananda, pero en fin, da lo mismo quién fue. Pero dijo una verdad como un pueblo y aquí lo dice al principio. La complejidad no forma parte de Dios, porque en Dios habita lo simple. Él conoce una verdad y la verdad es simple. Y la frase dice lo siguiente de este sabio, de este gurú. Dice, lo que no es simple no es universal. Y me encantó, porque a este mundo y nuestras mentes que han creado este mundo les encanta hacer las cosas complicadas. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Es cosa de ver la sociedad, la burocracia y hasta las carreteras son complicadas. Todo se vuelve muy complejo porque en nuestras mentes hay complejidad. Pareciera que es imposible decidirte, dice aquí, porque hay tantas opciones. Tanta cosa dando vuelta, hasta la espiritualidad la hemos complejizado a tal punto que pareciera que tenemos que hacer miles de rituales, miles de terapias, miles. Algunas ni siquiera las llegamos a comprender. Y este gurú decía, es que si no es simple, no es universal. Y eso es una gran verdad. ¿Por qué lo hacemos todo tan complejo? Hay una sola verdad, hay un solo padre, madre, hay un solo hijo. ¿Cuál es la complejidad? Hoy esto es para suspirarlo realmente, es como que alivio, no era tan complejo, pero ¿cómo me descomplejizo entonces? ¿Cómo libero mi mente? Y te dice que para eso es este libro, para aprender a distinguir entre lo que es real y lo que no. Aquí lo llama entre lo que tiene significado y lo que no. Y que no va a llegar más allá de eso, porque bueno, desde ahí se desprende todos los demás. Así que entre lo que tiene significado y lo que no lo tiene, eso es la salvación de la percepción. Ese es el juicio final. Llegar ahí y decir, ¡wow! Tremendo juego, tremenda ilusión. Listo, se acabó. He vuelto a casa. He vuelto a casa. Y el cielo no es un lugar, te dice aquí. Es un estado de conciencia. Es un estado del ser. El volver a tu cordura. Porque aquí Jesús nos dice muchas veces que estamos dementes. Él no tiene pelos en la lengua, así que ya lo vivieron los fariseos, ¿no? Ahí me estoy tomando un tecito. Así que vamos a seguir con la parte número 4. Estas partes son un poquito cortas, pero la vamos a hacer porque la siguiente ya es más larga y la vamos a dejar para el próximo audio. Así que la parte número 4 se llama El lugar que el pecado dejó vacante. Vamos a ver qué pasa cuando el pecado desaparece, se disuelve, ¿no? En este mundo, dice, en este mundo, el perdón es equivalente de que lo que en el cielo es
la justicia. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple, en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta, tras la cual reside lo que carece de todo límite. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón. Y lo que en el mundo es caridad, más allá de la puerta del cielo pasa a ser simple justicia. Nadie perdona a menos que haya creído en el pecado y aún crea que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado. El perdón se vuelve de esta manera el medio por el que aprende que no ha hecho nada que necesite perdón. El perdón siempre descansa en el que lo conoce, hasta que reconoce que ya no lo necesita más. De este modo, se le reinstaura a su verdadera función de crear, que su perdón le ofrece nuevamente. El perdón convierte el mundo del pecado en un mundo de gloria, maravilloso de ver. Cada flor brilla en la luz y en el canto de todos los pájaros se ve reflejado el júbilo del cielo. No hay tristeza ni divisiones, pues todo se ha perdonado completamente. Y los que han sido perdonados no pueden sino unirse, pues nada se interpone entre ellos para mantenerlos separados y aparte. Los que son incapaces de pecar no pueden sino percibir su unidad, pues no hay nada que se interponga entre ellos para alejar a unos de otros. Se funden en el espacio que el pecado dejó vacante, un jubiloso reconocimiento de que lo que es parte de ellos no se ha mantenido aparte y separado. El santo lugar en el que te encuentras no es más que el espacio que el pecado dejó vacante. En su lugar ves alzarse ahora la faz de Cristo. ¿Quién podría contemplar la faz de Cristo y no recordar a su Padre tal como éste realmente es? ¿Y quién que temiese al amor podría pisar la tierra en la que el pecado ha dejado un sitio para que se erija un altar al cielo que se eleve muy por encima del mundo hasta llegar más allá del universo y tocar el corazón de toda la creación? ¿Qué es el cielo sino un himno de gratitud, de amor y de alabanza que todo lo creado le canta a la fuente de su creación? El más santo de los altares se elige donde una vez se creyó reinaba el pecado, y a él vienen todas las luces del cielo para ser para ser reavivadas y para incrementar su gozo, pues en este altar se les restituye lo que habían perdido y recobran todo su fulgor. Los milagros que el perdón deposita ante las puertas del cielo no son insignificantes. Aquí el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acercan más a su hogar. Ni uno solo de ellos se pierde, y a ninguno se le atribuye más valor que a otro. Cada uno de esos regalos le recuerda el amor de su Padre en igual medida que el resto. Y cada uno le enseña que lo que él temía es lo que más ama. Que otra cosa, salvo un milagro
podría hacerle cambiar de mentalidad de modo que comprenda que el amor no puede ser temido. ¿Qué otro milagro puede haber aparte de este? ¿Y qué otra cosa se podría necesitar para que el espacio entre vosotros desaparezca? Donde antes se percibía el pecado, se alzará un mundo que se convertirá en el altar de la verdad, y allí tú te unirás a las luces del cielo y entonarás con ellas su himno de gratitud y alabanza. Y tal como ellas vienen a ti para contemplarse a sí mismas, así tú te dirigirás a ellas con el mismo propósito, pues no hay nadie que pueda oír el himno del cielo sin añadir el poder de su voz a él, haciéndola así aún más dulce. Y todos se unirán al himno ante el altar que fue erigido en el pequeño espacio que el pecado proclama que era suyo. Y lo que entonces era minúsculo se habrá expandido hasta convertirse en un himno excelso en el que todo el universo se habrá unido cual una sola voz. Esa pequeña mácula de pecado que aún se interpone entre vosotros está demorando el feliz momento en el que las puertas del cielo se abrirán. Cuán pequeño es el obstáculo que te impide disponer de la riqueza del cielo, y cuán grande será el gozo en el cielo cuando te unas al imponente coro de alabanza al amor de Dios. Así finaliza esta parte número 4. ¡Ay, qué regocijo esta parte! Es como mucha felicidad, ¿no? Y ese lugar que deja el pecado, y aquí nos recuerda que el pecado uno no existe, y nos vuelve a repetir que el perdón transforma el mundo del pecado en un mundo muy simple, porque en realidad te has dado cuenta de que nada, nada en el amor ilimitado, en ese estado del ser, en tu ser esencial, nada necesita ser perdonado, porque todo se comprende, todo se ve a la luz del amor. Eso es lo que nos cuesta tanto y te dice, es que es tan pequeñito, tan pequeñito el obstáculo que aún se interpone ahí entre la separación y la unidad, entre el que las puertas del cielo se abran. Cuando habla de esto, claramente está hablando en términos muy simbólicos, eh, míticos, ¿no? Eh, yo me imaginaba las puertas del cielo con las nubes y las puertas abriendo. Yo creo que me la imagino porque muchas películas la han mostrado así. Entonces te crean una imagen de algo muy físico. Pero las puertas del cielo son las puertas de tu corazón que se abren al mundo, que ama incondicionalmente y entras en un estado de gracia así que yo creo que abarca, y te lo puedo contar, lo he vivido por microsegundos literalmente, abarca tu cuerpo, todo tu interior, y abarca tu cuerpo y todo lo que hay afuera, todo lo que hay afuera desaparece. Lo he vivido. Literalmente desaparece ante tus ojos físicos. Dejas de ver el mundo y comienzas a ver, eh, pero es otra visión, no es una imagen. Comienzas a vivir el amor. Eh,
Esto nos cuesta mucho porque el gran obstáculo es pensar que hay un otro. Y creo que esta lectura es para reflexionar y saber que hay uno solo. Y es como decir, ¿quién es el hijo? Es como, ¿cuál de todos los 8.000 millones? Todos. Porque no hay muchos, hay uno. Y uno dice, pero ¿y cómo puede ser esto posible? Si yo veo un montón. Hay cuerpos, sí. Y diferentes formas del hijo. De hecho, en este curso recordemos que al cuerpo y al ego se le denominan los hijos del hombre. Porque esa ha sido nuestra creación, madre mía. Y es tan poderosa porque tenemos el mismo poder del Padre. Así que es como, usa tu poder para el amor, para poder entregar los grandes frutos de ese estado, de esa presencia plena ante lo ilimitado. Es que no hay palabras realmente. Este libro yo no sé, es como trata de explicarlo, pero se queda corto. Y también te dice este libro, recuerda que las palabras no dan el ancho, son símbolos de símbolos que están doblemente alejados de la verdad, te dice, porque claro, yo leo, ya hay alguien que escribió, el que escribió tenía un ego también, interpretó, trató de hacerlo lo más puro posible, pero ya hay un... Y yo lo tengo que interpretar cuando lo leo. A veces me equivoco leyendo y tú lo estás escuchando del otro lado, así que imagínense la cadena. Pero escuchemos, por eso hay que escuchar con el corazón, porque el corazón va a rescatar lo que es verdad de todo lo que estás escuchando y va a descartar lo demás automáticamente. Así que no te preocupes en retener, intentar entender. El corazón, el alma lo filtra todo. Así que lo que resuena en ti hoy, si te lleva a practicar, ¿cómo practico el perdón? El no ver el pecado en el mundo para así poder perdonar verdaderamente, que es, no hay nada que perdonar. Ese es el verdadero perdón. Y ahí el milagro ocurre. Ese es el gran milagro. Y recordemos que este libro al principio, y quizás ya ni nos acordamos, yo lo tuve que recordar hace poco, habla que los milagros son hábitos. Entonces, como cualquier hábito en este mundo, hay que entrenarlo. No es natural en nosotros, a pesar que es parte de nuestra naturaleza. Imagínense lo utópico que es eso. Es parte de nuestra naturaleza, pero no se nos da naturalmente. ¿Cuánta distorsión hay entre medio, no? Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar esta lectura de hoy. Espero que te haya encantado, que te haya gustado y nos escuchamos en la próxima lectura. Un abrazo grande.